No, por supuesto que no, ni tampoco es como dice Cristina, ¿no? Volviendo a lo que discutían ustedes, esa discusión interesante con Willy, Cristina en su carta se corre y dice, bueno, ahora esto es una cuestión de los y las diputadas y diputados y los y las senadores y senadores. La oposición tiene mayoría, ahí la está. oposición tiene mayoría, entonces le tira la pelota. Lo que no dice Cristina es que cuando ella tuvo la lapicera, cuando fue presidente, la deuda pública pasó de 137.000 millones de dólares, cuando ella asumió, a 265.000 millones de dólares. O sea, 70 y pico mil millones. 128.000 millones. 128.000 millones. O sea, casi duplicó la deuda. Claro. Ella recibió superávit fiscal y entregó un déficit fiscal. Y por eso fue que creció la deuda. No estaríamos hablando, y Parrilli no estaría hablando de los dólares que faltan, si ella no hubiera duplicado la deuda durante 2 periodos presidenciales. A ella no le toca votar a menos que haya que desempatar. Pero lo que no puede hacer es correrse de la responsabilidad. Nadie aumentó la deuda tanto como Cristina Kirchner durante sus 2 presidencias. Y como bien decía Willy recién, durante su vicepresidencia, que es casi una presidencia, en 2 años ya lleva, en realidad son 40.000 millones de dólares, porque en esos 35.000 está el asiento contable que hicieron con los derechos especiales de giro que mandó el fondo, que los anotaron como un ingreso cuando no es un ingreso, ¿no? Entonces, Alberto Fernández, junto con Cristina, viene más o menos al mismo ritmo de 20.000 millones de dólares por año de incremento de la deuda. Entonces, el problema no es lo que dice Parrilli, el problema no es lo que dice Cristina, el problema es que ellos no se hacen cargo de el problema que dejaron ellos. Con la carta de Cristina o el documento de Cristina, ¿crees que va a haber acuerdo con el fondo o Cristina está diciendo no arreglen? Yo creo que Cristina se está corriendo, está dejándole la responsabilidad a Alberto y está dejando que la cosa fluya. Si lo firmás a riesgo del hambre del pueblo, que es en un momento de la carta. Creo que el último párrafo apunta claro. a eso, pero en todo caso ella dice yo no voy a ser un obstáculo, ¿no? Cuando en realidad la propia ley que ellos aprobaron le exige al gobierno que una vez que tenga un acuerdo con el fondo, ese acuerdo sea ratificado por el Congreso de la Nación, ¿no? Claro. El artículo, no me acuerdo exactamente cómo es la redacción del artículo de la ley 27612, pero dice que cualquier programa con el Fondo Monetario Internacional que implique una modificación de la deuda tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Entonces, ¿los pasos cuáles son? El Poder Ejecutivo tiene que tener una conversación con el fondo. Pasaron 2 años y todavía no llegaron ni siquiera a un preacuerdo. El fondo lo que pide es que Argentina tenga un programa, que es lo que cualquier país tendría que tener de todos modos. Guzmán estuvo 2 años arrastrando los pies sin un programa. Las consecuencias en Argentina son muy claras, ¿no? Aumentó la pobreza, aumentó la inflación, cayó la actividad económica, aumentó el desempleo, todo lo que ya sabemos. Las consecuencias hacia afuera habría que explicárselas a Parrilli, porque si ellos hubieran acordado con el fondo 2 años atrás o 1 año y medio atrás, hoy el Banco Central tendría 6.000 millones de dólares más de reservas, Eduardo. Para el fondo es fantástico decir, bueno, ustedes pónganse de acuerdo, mientras tanto yo sigo cobrando. Ahora en diciembre el fondo va a cobrar otros 2.000 millones de dólares. ¿Lo va a cobrar? Sí, obvio que los va a cobrar. ¿Los va a cobrar? ¿Usted cree que Argentina va a pagar en diciembre? Bueno, ¿O va a defoltear en diciembre y arreglará en marzo? La verdad que no tiene mucho sentido defoltear en diciembre porque si Argentina defoltea, queda atrapado con esos derechos especiales de giro, porque no pagarle al fondo significa ponerse de punta con todos los miembros del Pero fondo. líquido, ¿cuánto tiene? ¿3.500 millones de dólares? Líquido tiene más que eso, lo que pasa que después viene la discusión de los encajes, ¿no? O sea, dólares disponibles... Eso, disponible. Yo le llamo líquido, usted lo llama disponible. Sí, billete dólares, para... Lo que pasa es que además de dólares tiene oro, tiene derechos especiales de giro y tiene yuanes. Pero los dólares disponibles para intervenir son 1.500 millones de dólares. 1.500, nada más. Son 13.500 en total y los encajes, lo que ustedes hablaban hace un rato, son 12.000 millones. Entonces, el temor que tienen los ahorristas, infundados, como bien explicó Willy, pero, si se quiere, originados en la desconfianza que genera el gobierno, es que todos los ahorristas, Eduardo, saben que si depositaron dólares en un banco, la mayoría de esos dólares terminaron en el Banco Central. Entonces, si el Banco Central dice, yo no tengo dólares,
la preocupación es genuina, a menos que ellos salgan a explicar. Por eso no lo van a hacer. lo que llama Willy el trote de hoy, no la corrida. Sí, hoy hubo yendo a buscar esos 100 millones de dólares. Hoy hubo un susto, los bancos se preocuparon y le pidieron efectivo al Banco Central de sus propias cuentas para tener disponibles dólares, pero esos dólares están, o sea, los bancos tienen... Eso el Banco Central no lo puede tocar, ¿no? No lo debe tocar. El ahorro en dólares de los argentinos es intocable. No lo debe tocar, no lo debe tocar. No lo debe. No lo debe tocar. Pero lo puede. Y bueno, eso dependerá de lo que quieran hacer, pero no lo debe tocar. La regulación lo que dice es que los bancos hoy hay, para explicar los números, Eduardo, hay 15.000 millones de dólares aproximadamente de depósitos en moneda extranjera en el sistema local de argentinos que depositaron en el sistema local. Los bancos depositaron más o menos 12.000 millones de esos dólares en el Banco Central y tienen más de 3.000 millones de dólares en efectivo en sus propios cofres. O sea, los bancos tienen más dólares de los que depositaron. O sea, si la gente fuera mañana, pasado y pasado, están todos los dólares disponibles. Están en el banco. Están en el banco. No están en el Banco Central. Están en los cofres. No, en los cofres de los bancos hay 3.000 y pico de millones. Por eso. Sí. Y en el Banco Central están depositados los otros 12.000 millones. Ok. ¿Sí? Por eso, por una regulación del Banco Central. Exacto. Entonces, están los dólares, pero también es cierto que el Banco Central tiene que garantizar que las reservas no van a caer debajo de ese nivel, ¿no? Entonces, cuando salen con esta regulación de las tarjetas de crédito, la gente se asusta, lógicamente, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Un mamarracho? ¿Qué es un gran mamarracho. Yo pensaba hace un rato, antes de salir al aire, Eduardo, ¿te acordás? Creo que fue en agosto, que vinieron con esta idea de que le iban a regalar pasajes a los extranjeros para que vinieran a Argentina. Sí, me acuerdo, bueno, exactamente. O sea, el mismo gobierno que pensaba regalarle pasajes a los extranjeros, a los locales le dice no. Si ya usted, me había olvidado de eso. Bueno, si usted lo quiere comprar en cuotas, no lo compre. ¿Cómo lo explica el ministro de Producción? Dice, no, eso es un subsidio que no le podemos dar a la clase media y a la clase alta. ¿Pero por qué es un subsidio? Si el pasaje lo compra cada uno con sus propios ahorros, obvio, simplemente que lo está financiando, el banco no le regala ese financiamiento, le cobra una tasa del 40 y pico, 50, 60%. Entonces, cuando Culfa sale a decir es un subsidio... Además es la plata de cada uno de los argentinos que decide comprar en cuotas. Obvio. No es la plata del gobierno, el gobierno no te presta. Argentinos que quieren viajar. Este gobierno está dispuesto a regalarle los pasajes a los extranjeros, pero los argentinos que tienen sus ahorros le dicen no, usted no lo pueden financiar. A ver, ¿lo podemos? Cierro con esto. Sí. Al impedir que los argentinos accedan a un régimen de cuotas para viajar al exterior, lo que logran es que los únicos que pueden viajar afuera son los que tienen los ahorros ya disponibles. Claro. Son los más pudientes, no los menos pudientes. Entonces, la reflexión y la conclusión y la moraleja, ¿cuál es, Eduardo? Siempre que hay un cepo, hay arbitrariedades, y cuando a ese cepo le agregás otro cepo y otro cepo y otro cepo, al final el pato de la boda lo terminan pagando los que menos tienen, se aprovechan los que más tienen. Es la historia de Argentina de los últimos 50 años, ¿no? A ver, recordemos esta frase, dale. En general, la gente que viaja al exterior, ninguno es pobre. La clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, tiene incluso mecanismos de promoción como el previaje. O sea, lo que estamos dando es un mensaje, digo, miren, tenemos un país que viene de una crisis tremenda, viene de una crisis de balance de divisas. Bueno, prioricemos lo hermoso que tenemos acá en Argentina, gastemos los dólares en lo que necesitamos realmente, que son que no nos falte ningún insumo relevante, y el que quiere ir al exterior se puede ir. Ahora no estamos impidiendo que la gente viaje al exterior. Ese es el concepto. Nosotros no te prohibimos que vos vayas al exterior. El concepto es cuando tenés una maraña de regulaciones absurdas, entonces empezás a tener el problema de que, bueno, ¿para qué uso los dólares? ¿No? Los dólares que de vuelta tampoco es que crecieron en el Banco Central, esos son dólares que vinieron de las exportaciones. Ahora, este mismo gobierno que le dice a los ahorristas de clase media, usted no puede comprar dólares para ir al exterior, le dice a los exportadores de carne, usted no puede exportar carne. Gracias a esa regla hay 100 millones de dólares por mes que se perdieron, ¿no? Es todo un absurdo cuando vos mirás. Al final de cuentas bueno, es la sábana corta, ¿no? Sí. Porque ¿Qué son los 1.900 puntos estos famosos del riesgo país? Bueno, es un ¿Qué significa este número hoy? Significa que Argentina no tiene crédito en el mercado internacional, significa que
la negociación de Guzmán fue un gran fracaso porque no logró restaurar ese crédito y porque Argentina, más allá de que pateó hacia adelante algunos vencimientos, no ofició ninguna quita y entonces los intereses de estos bonos empiezan a vencer casualmente, Eduardo, a partir de enero. En enero hay que hacer un pago de 700 millones de dólares correspondientes a la reestructuración o los nuevos bonos que Guzmán dijo que era un gran éxito, pero para los cuales no tiene acceso al crédito para renovar. Entonces yo te dije antes que había 1.500 millones de dólares disponibles. Bueno, en enero hay que pagarle 700 millones a los bonistas que entraron al canje, que para el gobierno fue un exitazo, ¿no? Entonces todo esto te va indicando que la consecuencia de no tener un programa es básicamente esto, es creer que durante meses, trimestres, años vos podrías engañar la realidad y hacer de cuenta que podía funcionar con este sistema. Bueno, estamos llegando a un punto de quiebre y por eso la urgencia del gobierno de finalmente acordar con el fondo. Y te cierro con una... No, Willy creo que tiene una pregunta, ¿no? Sí, sí, bueno. Cierre, por favor. Cierre. No, una reflexión adicional. No te olvides que en el 2021 el gobierno tuvo dos importantes golpes de suerte. Primero, la suba del precio de los commodities, ¿no? Claro. Soja y otros commodities. Casi 600. ¿no? Casi 600, después bajó, pero si vos haces el cálculo, estamos hablando de un ingreso extra de aproximadamente 10.000 millones de dólares. O sea, si los precios de los commodities hubieran sido los mismos este año que el año pasado, tendrías hoy 10.000 millones de dólares menos de reservas. Y lo mismo los 4.000 y pico del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en un año en que tuviste esas dos loterías que te llevaste, estás igual que antes. O sea, se fueron esos 15.000 millones de dólares a pesar de todos los cepos. Este es un gobierno que asumió criticando al gobierno anterior por la fuga. La fuga. Era la palabra clave de crisis, la fuga. Bueno, antes de las elecciones se patinaron 2.500 millones de dólares para contener el contado con liqui para que no se note que faltaban dólares. Yo le diría a Parrilli, ustedes se gastaron 2.500 millones de dólares para tratar de llegar bien a las elecciones, ¿no? Entonces, es todo un sinsentido y es todo fake news y como decían ustedes al principio, es muy difícil creerle a un gobierno. Fíjate un ejemplo más contundente que este. El gobierno perdió por 8 puntos las elecciones y salió a explicarle al pueblo que había ganado y salió a festejarlo. Entonces, ¿quién le puede creer? Seguro. Gracias por venir, Alfonso. ¿No hay una pregunta de Willy? Sí, Willy. Alfonso, cortita, ¿te parece que llegan a marzo, que pasan el verano sin devaluar? Yo creo que depende mucho de qué hagan con el Fondo Monetario y depende de si revierten esta situación de bajísima credibilidad, ¿no? Por supuesto que depende exclusivamente de ellos y de que puedan poner sobre la mesa un programa que sea confiable, no para el Fondo Monetario, para los argentinos. Los argentinos son los que perdieron la confianza en este gobierno por el manejo de la pandemia, por la foto de Olivos, porque decían una cosa y después hacían otra, ¿no? Y la consecuencia de eso es que los argentinos no le creen al responsable, a las autoridades monetarias, por eso no le creen al signo monetario que es el peso y por eso el salvavidas de siempre es comprar dólares. Los dólares son escasos, depende del gobierno recrear las condiciones. Ahora, yo uso mucho esta imagen, Willy. Están como colgados del travesaño tratando de que no se vayan los pocos dólares que hay. Cuando en realidad lo que habría que hacer es lo contrario, es estimular todos los dólares que podrían entrar por exportaciones, por interés en muchos sectores que ofrece Argentina hoy un buen precio de entrada, que no están entrando esos dólares